Muy buenas noches, mi nombre es María José Guillén, estudiante de la carrera de Derecho en línea. Mi paralelo es séptimo B. Yo les voy a hablar del tema de la exposición sobre la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Comencemos. Bueno, como introducción tenemos que las autoras consideran que una de las principales finalidades de los principios UNIDROIT ha sido establecer un puente de armonización entre los ordenamientos jurídicos de los países latinos, que siguen la tendencia romanista de un derecho genérico y expreso y el de los países anglosajones, que elaboran su ordenamiento jurídico con un fundamento en el common law. Es por ello que en el proceso de elaboración de los principios se procura la representación de los diferentes sistemas de derecho y como consecuencia los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales. Funcionan bajo la figura de un restamen internacional que refleja los conceptos que se encuentran en estos regímenes, debido a lo cual forman un conjunto de reglas concebidas en función de las exigencias de los contratos comerciales. Otra de sus contribuciones ha sido la de colaborar con una labor de unificación que se sigue entre distintos organismos internacionales. Esta labor de afinidad por lograr un derecho común a los diferentes ordenamientos jurídicos de los países de la comunidad internacional se realizan generalmente por medio de los instrumentos jurídicos vinculados, como son los tratados y convenios, las convenciones internacionales y las leyes modelos, así como todas aquellas regulaciones supranacionales que se llevan a efecto por la voluntad de los estados en asumirlos como derecho obligatorio. En este sentido, los principios UNIDROIT constituyen un instrumento jurídico no vinculante, utilizando en las relaciones mercantiles internacionales, en las cuales prevalece la aplicación de los usos y las costumbres del comercio internacional o el res mercatoria, considerados así un ut suprat, así como los principios generales de comercio internacional establecidos por los contratos mediante cláusulas que se agregan en los contratos pactados por los sujetos económicos interesados. En ello ha contribuido actualmente la tendencia a la globalización que apunta hacia un derecho común. Por ello, los principios UNIDROIT constituyen un instrumento funcional dentro de la actual fase de la globalización del intercambio comercial e internacional. Dentro de estos beneficios de los principios UNIDROIT, se puede señalar también que fueron diseñados con la característica de servir a múltiples aplicaciones. Como producto inicial, los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales se asemejan al derecho de gentes previstos en el derecho romano, y por ende aplicable a toda relación jurídica en el derecho mercantil privado con el elemento de extranjerizantes. En el campo estrictamente contractual, las partes pueden elegirlos haciendo uso de su voluntad, como reglas aplicables a los efectos de sus contratos mercantiles internacionales. Su uso puede ser asimismo de interpretación y de complementación de los instrumentos jurídicos utilizados por la comunidad internacional, que de acuerdo con las tendencias contemporáneas se realiza tomando en cuenta la uniformidad y autonomía de las reglas internacionales. De igual forma, ante una solución legal, los árbitros y las cortes internacionales tienen la posibilidad de aplicarlos como preceptos generales, con lo cual evitan la posibilidad de aplicar como proyectos generales, con lo cual evitan las particulares de normas de derecho interno. Asimismo, la aplicación de los mismos que se hace extensa como guía para la redacción de contratos comerciales mismos. Se hace extensa como guía para la redacción de contratos comerciales internacionales, ya que proveen de información de distintas vicisitudes que acontecen en el mundo de los negocios. Ahora, tenemos el derecho comercial. El derecho comercial puede definirse de otra manera. En general, esta es la rama del derecho que regula toda relación con los negocios. El derecho comercial es una rama del derecho local que regula las actividades comerciales dentro de las fronteras nacionales a través de las normas comerciales. Mientras que el derecho comercial internacional regula la misma actividad comercial, pero al cruzar fronteras. Si en el pasado denominaba el derecho comercial local, hoy en día en el mundo actualmente globalizado, domina el derecho comercial internacional. Dado que las relaciones comerciales entre productos y actores rara vez son claramente visibles dentro de un país en el comercio global y que requiere una aplicación más amplia de estándares internacionales.
Las reglas comerciales especifican del derecho comercial local siguen siendo importantes, pero están dando un paso a los acuerdos de libre comercio, acuerdos de asociación y similares que los países han hecho para facilitar el comercio. Los grupos económicos que se forman cuando un grupo de países decide voluntariamente ceder parte de su soberanía para unirse con otros países en una organización internacional para beneficio económico mutuo particularmente importantes en esta área del derecho. La región latinoamericana se agrupa en bloques económicos, ya sea por proximidad geográfica o por intereses políticos comunes que han favorecido las relaciones comerciales multilaterales. Si bien ahora tenemos un negocio global, estos bloques siguen siendo una parte importante del entorno legal en que operan las empresas en América Latina. Los procesos innovadores que tienen lugar en el campo de la comunicación y especialmente en el procedimiento de datos crearon el comportamiento social de vivir y globalmente, que se manifiesta tanto dentro de varios países como en el ámbito nacional y evoluciona gradualmente en el gran desarrollo tecnológico. Diferentes eventos ocurren y se extienden en diferentes latitudes, saturados de homogeneidad, porque son percibidos y por tanto aceptados y abrazados en diferentes esferas de la vida del individuo. De esta manera, la convivencia de las personas como visión marco de la comunidad internacional independiente de la heterogeneidad que perturba la práctica social forma una unidad siguiendo una única tipología de comportamiento. Tales patrones de comportamiento, traducidos en patrones de comportamiento, se ven a menudo en la economía y en los negocios, y esta expresa una tendencia igualmente idéntica a la cultura y sus diversas manifestaciones musicales, educativas, formas homólogas de comer, vestir, el conocimiento universal que comparte diferentes ciencias y el conocimiento cognitivo. Es decir, que en este campo del derecho, la globalización está amparada por el desarrollo de normas y reglamentos jurídicos, que suelen internacionalizarse a través de procesos de armonización de leyes. Pues también podemos decir que el desarrollo de la integración requiere el inicio y la implementación de políticas estratégicas y sociales, en las que participan varios países de la comunidad internacional. De esta forma, los participantes impiden la dialéctica del derecho en el campo de las relaciones internacionales, ya que por un lado nos ocupamos de la formulación de normas que declaran una política jurídica uniforme al nivel mundial, y mientras que por el otro lado se declara una política de adopción en diferentes órdenes jurídicos. El trabajo de las organizaciones internacionales suele culminar en instrumentos normativos, como en convenciones y acuerdos marco. Este trabajo, que requiere la invitación y la asistencia de varios estados signatorios potenciales, no siempre lo terminando con la incorporación de los tratados en varios ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, se fomenta la armonización mediante la creación de reglas contenidas en instrumentos blandos y flexibles, que se adapten a los cambios resultantes de la innovación tecnológica, fuera del proceso de edición legislativa de convenios, tratados y acuerdos vinculantes. Los principios UNIDROIT. Estos son principios desarrollados en 1994 por el Instituto para la Unificación del Derecho Internacional Privado, una organización intergubernamental independiente con sede en Roma. Su propósito es explotar formas de armonizar, organizar y coordinar el derecho privado entre países y preparar gradualmente su aceptación y leyes privadas internacionales, unificadas de varios países. Su objeto está definido en su ley orgánica y tiene por objeto armonizar el derecho privado, utilizando normas contradictorias cuando sea siempre y cuando necesario. Esta organización está formada por Estados miembros de los 5 continentes que representan diferentes sistemas legales. Los principios representan un mandato privado de una organización internacional que no adopte ninguna técnica de normalización tradicional. Además, estos principios UNIDROIT han sido aclamados como una base importante de la globalización del pensamiento legal. En cuanto al alcance de los principios, estos tienen por objeto regular los acuerdos comerciales internacionales. En cuanto a sus características de la internacionalidad, no se toman criterios para determinar. Por el contrario,
Se confirma que el concepto relevante debe interpretarse en el sentido más amplio para excluir únicamente aquellas relaciones, ya sean contractuales que carezcan de cualquier internacionalidad, es decir, que cuando los elementos trascendentales del pacto tienen punto de contacto exclusiva y solamente con una nación que por otra parte, en cuanto a la comercialización del contrato, se excluyen las actividades. A estas las llamamos consumo, aunque no se definen un carácter comercial que se debe interpretarse en un sentido más amplio. Los principios UNIDROIT definen varias características en el marco de la ley de las estabilizaciones del comercio exterior. ¿Cuáles son? Primero, estos principios definen las reglas generalmente aplicables a los acuerdos comerciales internacionales. Segundo, deben aplicarse cuando las partes han convenido en subordinar sus disposiciones al contrato. Tercero, estos principios pueden aplicarse cuando las partes han convenido que el contrato se regirá por principios generales del derecho o lex mercatoria, más conocida como expresiones análogas. También, por cuarto, pueden aplicarse si las partes no han elegido el contrato según el cual se aplicará la ley. Quinto, estos principios pueden utilizarse para interpretar o completar textos internacionales uniformes. Sexto, pueden utilizarse para interpretar o complementar la legislación nacional. Y séptimo, estos principios pueden servir de modelo para la legislación nacional o internacional. La formulación de las normas internacionales se suele hacer de acuerdo con el procedimiento seguido en el organismo internacional. Y en América, esta labor legislativo la hizo la Organización de los Estados de América. El trabajo legislativo de la organización se centra en la creación de normas blandas o flexibles, ya sean decisiones y declaraciones, así como en la creación de acuerdos y contratos vinculantes que implementen el principio del pax sub servanda. Considerando el propósito de los principios UNIDROIT, la doctrina no es uniforme en una definición de su carácter legal. Por otro lado, los principios de UNIDROIT fueron tratados como un conjunto de soluciones a casos frecuentes en el campo de las relaciones comerciales internacionales. Y como conclusión, podemos decir que estos principios estudian las necesidades y los métodos para la modernización, la armonización y la coordinación del derecho internacional privado y el derecho comercial, especialmente entre países y diseñar instrumentos jurídicos, principios y normas uniformes para lograr los fines enunciados. Bueno, eso fue todo mi exposición. Muchas gracias por su atención.